Buenas, somos el grupo número 1 y está conformado por Pablo Calles, Carlos Arrieta y mi persona Juan Hurtado. Cálculo detallado de alimentadores aéreos. El cálculo de un alimentador es un proceso iterativo que busca optimizar la sección del conductor para cumplir con criterios eléctricos y económicos. Se requiere una estimación precisa de la carga. La clave es una buena proyección de la demanda. No basta con la carga actual, debemos considerar el crecimiento futuro, como las expansiones y las nuevas industrias. Para la carga concentrada necesitamos una identificación, transformadores de distribución, grandes motores, industriales, subestaciones compactas. Determinación. Se obtiene la placa de las características de los equipos, los estudios de carga o estimaciones basadas en la capacidad instalada, ya sea en kVA, kilovatios o HP. El factor de demanda es crucial. Por ejemplo, un parque industrial con 5 naves, cada una con un transformador de 500 kVA. La carga total concentrada podría ser de 2500 kVA, pero su factor de demanda determinará la carga máxima simultánea. Para la carga distribuida, la identificación sería el alumbrado público, sectores residenciales, pequeños comercios a lo largo de una calle o una avenida. La determinación se usaría la densidad de carga en kilovatios por kilómetro o kilovoltio ampere por kilómetro o número de clientes por tramo multiplicado por una carga promedio por cliente. Se aplica el factor de diversidad, que considera que no todos los usuarios demandan energía al mismo tiempo. Un ejemplo sería un sector residencial de 2 kilómetros de largo con 200 viviendas. Si el consumo promedio por vivienda es de 3 kilovatios, la carga total es de 600 kilovatios. Pero el factor de diversidad reducirá la carga máxima a la que el alimentador estará sometido. Selección preliminar del conductor. Basado en la corriente nominal o de diseño y considerando un factor de seguridad, se consulta con la tabla de amplacidad para el tipo de conductor. Ejemplo, el aluminio con alma de acero o la aleación de aluminio. Material y condiciones de instalación. Verificación de la caída de tensión. Este es el criterio más restrictivo para alimentadores largos. Se calcula para la carga máxima de diseño. Para una carga concentrada, se calcula de la siguiente manera. El diferencial de tensión es igual a la raíz de 3 por la corriente por la resistencia por el coseno del ángulo más la reactancia por el seno del ángulo por la inductancia entre el voltaje de línea a línea por el 100%, donde I es la corriente de carga, R y X son las resistencias y reactancia por unidad de longitud, ohmios sobre kilómetros. El coseno de phi es el factor de potencia de la carga, L es la longitud, B de LL es el voltaje de línea a línea. Generalmente se acepta entre el 3 y el 5% para la red de distribución primaria. Para la carga distribuida o método por tramos, este es el más preciso. Se divide el alimentador en n tramos y sería el porcentaje de la diferencia de la tensión total, que es igual a la sumatoria de n hasta i, y la fórmula es similar a la de la carga concentrada, pero es una sumatoria por tramos.
Eh, y tiene unas consideraciones. La corriente de cada tramo es la suma de cargas de ese tramo y todas las cargas aguas abajo. Si el resultado excede el límite, se debe aumentar la sección del conductor. Verificación de la capacidad de conducción o ampacidad. Se compara la corriente máxima de diseño con la capacidad del conductor seleccionado. Corriente máxima de diseño. Se calcula usando la carga máxima proyectada y el factor de potencia. Ampacidad del conductor. Se obtiene de las tablas normalizadas considerando la temperatura ambiente, en el caso de Maracaibo, que es elevada, la exposición al sol y la velocidad del viento. Si la corriente de diseño excede la ampacidad, se debe aumentar la sección del conductor. Verificación de las pérdidas de energía. Aunque no suele ser el criterio más restrictivo en alimentadores cortos, es importante para la eficiencia. En ese caso, la potencia de pérdida es igual a I cuadrado por R por L. Para cada fase, sumarlas para trifásico. Se busca minimizar estas pérdidas que se traducen en costos operativos. Consideraciones mecánicas y ambientales. Un esfuerzo, carga por viento, hielo, pero no aplica en Maracaibo, obviamente. Peso propio del conductor. Eso determina la tensión mecánica y el tipo de postes y herrajes. Las holguras. Distancia mínima a edificaciones, árboles y suelo. Establecido en la norma Covenant 200 2004 y normativas de Corpole. Y la corrosión en ambientes salinos, cerca de la costa de Maracaibo, por ejemplo, requieren conductores resistentes a la corrosión o recubrimientos especiales. Impedancias de secuencia en alimentadores aéreos. Son cruciales para el análisis de fallas y el diseño de protecciones. Se expresa en ohmios sobre kilómetros. La impedancia de secuencia positiva, Z1, es igual a R1 más JX1. Representa la impedancia del sistema para corrientes y voltajes en su secuencia normal de fase. Cálculo de R1 es la resistencia de un solo conductor de fase a la temperatura de operación. Se obtiene en las tablas de fabricantes. Cálculo de X1 o reactancia inductiva. Depende de la distancia media geométrica entre los conductores y el radio geométrico del conductor. X1 es igual a 2pi por la frecuencia por 0.2 del logaritmo neperiano de la distancia media geométrica y del radio medio geométrico entre 10 por 10 a la menos 3, donde F es la frecuencia. En el caso de Venezuela son 60 Hz. El DMG es, para una configuración triangular, es la distancia entre los centros de los conductores. Y el RMG es un radio ficticio que considera la distribución de la corriente dentro del conductor. Para conductores sólidos es 0,7788 veces el radio físico. Para conductores trenzados se usa un valor tabulado o calculado. Impedancias de secuencia negativa. Para líneas aéreas, Z2 es igual a R2 más JX2. Para líneas aéreas pasivas sin máquinas rotatorias, Z2 es aproximadamente Z1. Impedancia de secuencia 0. Z0 es igual a R0 más JX0. Es la más compleja y variable, ya que considera el camino de retorno de la corriente por tierra y la presencia de cables de guarda. El cálculo de R0 y X0 involucra la resistencia y reactancia mutuas entre las fases. El cable de guarda, si existe, y el suelo. Efecto cable de guarda o hilo de tierra. Un cable de guarda efectivamente puesto a tierra reduce significativamente Z0 porque proporciona un camino
de baja impedancia para la corriente de secuencia 0. Sin cable de guarda, Z0 puede ser 2 a 5 veces Z1. Con cable de guarda se puede reducir 1.5 a 2.5 veces Z1. La resistividad del suelo, sí. Este parámetro tiene un impacto directo en Z0. Por ejemplo, Maracaibo, por su geografía, puede tener suelos con varias resistividades. A mayor resistividad, mayor Z0. Capacidad de conducción en alimentadores aéreos. La ampacidad es el límite térmico del conductor. Se calcula mediante una ecuación de balance energético donde el calor generado por las pérdidas es igual al calor disipado por convección, radiación y evaporación si hay lluvia. Los factores determinantes serían temperatura ambiente, temperatura máxima de operación del conductor, velocidad del viento, radiación solar, emisividad y coeficiente de absorción del conductor y la resistencia eléctrica. La temperatura ambiente, por lo menos en Maracaibo, son constantemente altas. Esto reduce la capacidad de disipación de calor y por ende la ampacidad. La temperatura máxima de operación del conductor puede ser conductor desnudo, limitada por fluencia o recocido del material. Y conductor aislado, limitada por la resistencia térmica del material aislante. La velocidad del viento. El viento enfría el conductor. Zonas con mayor exposición al viento tendrán mayor ampacidad. La radiación solar. La exposición directa al sol aumenta la temperatura del conductor, reduciendo su ampacidad. La emisividad y coeficiente de absorción del conductor relacionados con la superficie del conductor, ya sea nueva, oxidada o sucia, y su capacidad para emitir y absorber calor. La resistencia eléctrica del conductor, pues a mayor resistencia, mayor calor generado. Y bueno, la ecuación general de balance de calor vendría siendo I cuadrado por R en AC más el calor generado, el calor absorbido por la radiación solar es igual al calor disipado por convección más el calor disipado por radiación. Bueno, con respecto a esto, las normativas como la IEEE STD 738 proporcionan métodos más detallados para el cálculo de la ampacidad bajo diversas condiciones. Alimentadores con carga concentrada son los más sencillos de modelar. Un ejemplo claro es un alimentador de 13,8 kilovoltios que sale de una subestación y termina en una subestación de distribución o un transformador de gran potencia que alimenta una única industria. Una ventaja sería el cálculo de la corriente y la caída de tensión es directo, ya que la corriente es constante a lo largo de la mayor parte del alimentador hasta el punto de carga. Si la carga es muy grande y el alimentador muy largo, la caída de tensión puede ser significativa, requiriendo secciones del conductor muy grandes, incluso el uso de bancos de condensadores para compensar la parte reactiva y mejorar la tensión. Alimentadores con carga distribuida representan la mayoría de los alimentadores de distribución. Ejemplo: redes que alimentan zonas residenciales, agrícolas o comerciales, donde hay tomas a lo largo de toda su extensión. Métodos para un cálculo detallado. El método por tramos contendría la discretización, que sería dividir el alimentador en segmentos donde la corriente se mantiene relativamente constante. Los puntos de división son típicamente donde hay un transformador de distribución, una acometida importante o un cambio en la densidad de carga. Cálculo ascendente: empezar por el tramo más alejado de la subestación con la menor corriente y avanzar hacia la subestación sumando las corrientes de los tramos sucesivos. Cálculo descendiente: una vez calculadas las corrientes en cada tramo, se calcula la caída de tensión en cada tramo y se acumulan desde el punto de inicio del alimentador hasta el punto más alejado
o de interés. Y esto, bueno, permite identificar los cuellos de botella o los tramos con mayor caída de tensión. Otro método con software especializado, ya sea como el ETAP, el Dixieland, Power Factory, el PCSE o más sencillo como el OpenDSS. Las ventajas serían que modelan la red de forma compleja, incluyendo la topología, impedancias de componentes y cargas. El análisis multicriterio permite evaluar caída de tensión, flujo de potencia, pérdida, análisis de fallas, tanto simétricas como asimétricas, coordinación de protecciones, optimización de condensadores, reconfiguración de la red. La variabilidad de la carga simulan perfiles de cargas horarias, lo que es vital para una planificación real. Y facilita el iterado, cambia la sección de un conductor y ver el impacto en toda la red es más rápido. Desafíos en alimentadores distribuidos. Identificación de la carga. Precisar la ubicación y magnitud de cada carga distribuida puede ser laborioso. Balanceo de la carga. Es crucial intentar que las cargas estén lo más equilibradas posible entre las tres fases para minimizar las corrientes por el neutro y las pérdidas. Las cargas no lineales con la presencia de armónicos generados por cargas electrónicas puede aumentar las pérdidas y distorsionar el voltaje. Normativas venezolanas relevantes. Para cualquier cálculo y diseño es imperativo consultar las normas de Corpoelec, que unifican los criterios técnicos del sector eléctrico. Adicionalmente se suelen referenciar la norma Covenant 200-2004, aunque se enfoca más en instalaciones de baja tensión, establece principios generales de seguridad y distancias mínimas que pueden ser relevantes. Y las estándares como la IEEE y IEEE ANSI para métodos de cálculo de impedancia, ampacidad y análisis de potencia. Buenas, soy el estudiante Pablo Calles y vengo a presentarles un tema muy importante en los sistemas de distribución, el cual es la caída de tensión. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este tema. La caída de tensión. Como se ha dicho, uno de los principales índices de la calidad de la energía eléctrica es el voltaje, y por lo tanto este debe ofrecer al usuario dentro de los límites normalizados o permisibles en las líneas de distribución y en otros elementos donde se presenten caídas de tensión que deben evaluarse con todo cuidado, con el propósito de que en las variaciones normales de carga el voltaje se mantenga dentro del rango normal. Un criterio general para las caídas de tensiones es que más allá del 10% causa a los usuarios problemas de energía eléctrica. Dependiendo de la norma que se utilice, puede ser una caída de tensión con un porcentaje menor, por ejemplo 5%, 8%, etc. Aquí tenemos en la tabla más abajo, podemos ver ejemplos de tensiones normalizadas con límites establecidos, un rango, para distintos tipos de países en baja tensión y en media tensión. ¿Cuál es la consecuencia de superar los límites normalizados? Incide un considerable porcentaje del costo de transmisión de la energía eléctrica. Ahora vamos a pasar a establecer la caída de tensión delta B. Generalmente es expresada en % de la tensión de operación D. Esto es para el cálculo de la fórmula de caída de tensión porcentual en corriente alterna. Se toman en cuenta los parámetros de potencia, tensión aplicada al principio de la línea y los parámetros correspondientes de la línea, como lo es la resistencia por unidad de longitud y la reactancia por unidad de longitud. También se toma en cuenta la longitud de la línea multiplicada por el factor de 100 para sacar el porcentaje. Fórmula aplicada para la caída de tensión en AC. Ok. Aquí en la segunda lámina podemos ver tensiones normalizadas a nivel nacional, tanto para baja como media tensión en Venezuela, por supuesto. Podemos ver en la primera tabla una tensión nominal, una zona A y una zona B, en los cuales se establecen unos valores de baja tensión, y en la zona A y B se establecen rangos de tensión mínima y tensión máxima correspondientes en las columnas. Más abajo podemos ver otra tabla parecida, pero esto es para clasificaciones de tensiones en media tensión. Podemos ver tensiones nominales estandarizadas, valores de tensión nominales estandarizadas en media tensión,
y columnas tanto en A como en B para clasificar la tensión mínima como la tensión máxima permisible en el sistema para media tensión. Okay. Cálculos en redes de corriente directa. Con el objeto de desarrollar los cálculos en forma simplificada, se presentan primeramente algunos de los modelos de redes más comunes, energizándolas con corriente directa para después completar estos cálculos en redes de corriente alterna. Tenemos entonces los principales modelos, los cuales son alimentador radial energizado desde un extremo y un alimentador radial energizado desde dos extremos. Ahora vamos a ver ecuaciones utilizadas para el cálculo de la caída de tensión en corriente directa. La primera forma es la que vemos aquí. Podemos ver distintos valores de corriente en las cargas concentradas o cargas en derivación multiplicada por la resistencia al principio de la carga vista desde la trayectoria en la cual empezamos el estudio. Y así sucesivamente vamos aplicando sumatoria y encontramos la caída de tensión en una forma. Otra forma de encontrar la caída de tensión sería multiplicando los términos de la correspondiente carga de derivación que encontremos primero en la trayectoria iniciada de nuestro circuito, multiplicada por la sumatoria de resistencia a lo largo del alimentador, en este caso R1, la sumatoria de cargas concentradas desde la primera carga concentrada hasta la última carga concentrada en el alimentador. Después tenemos una fórmula aplicada para la caída de tensión en DC, la cual ya venimos conociendo como 2 veces la corriente que pase por el alimentador por la resistividad por la longitud de dicho alimentador o trayectoria entre la sección transversal que se utilice en toda la longitud de la trayectoria. Ya sabemos que la RI, la resistencia a lo largo del alimentador, el CI e I sub I, cargas concentradas, y I sub I, corriente del alimentador. Este diagrama lo vamos a ver más adelante, vamos a utilizar más adelante un ejemplo, en el cual tenemos voltaje de 440 en un punto y 430 en otro punto, es decir, es alimentado desde dos puntos. Y aquí podemos verlo especificado. Se tiene un alimentador industrial en la figura 4.3, esta que tenemos aquí, energizado en su extremo X y Y con 440 y 430 respectivamente en la subestación X y Y. Ok, respectivamente. Calcular las corrientes que se inyectan en sus extremos y el punto de carga de menor potencial. La resistencia del conductor, la resistencia por unidad de longitud del conductor es de 5 por 10 a la menos 4 ohms por metro. Entonces comenzamos aplicando la fórmula para este alimentador, ¿verdad? Y vemos que primero tenemos que multiplicar 2 veces la resistencia por unidad de longitud y multiplicar los términos a lo largo de la trayectoria, empezando desde la subestación X del alimentador, multiplicar los términos de longitud por corriente del tramo de trayectoria estudiado. Pues aquí, por ejemplo, para 150 metros de este tramo de trayectoria tenemos una corriente I sub X y ese es el producto que vamos a tener aquí. Y así hacemos sucesivamente con los correspondientes trayectos a lo largo del alimentador hasta llegar hasta la subestación Y. Y aplicamos la fórmula completa. La simplificamos y sustituimos los valores de la subestación X y subestación Y para encontrar la caída de tensión. Y simplificamos más aún la fórmula y sustituimos el valor de I de X para encontrar la correspondiente corriente I de X salida desde la subestación X, valga la redundancia. Después hacemos un despeje para hallar la corriente en la subestación Y, el cual viene siendo I de X menos 160. Ok, entonces la caída de potencial al punto de carga Z. ¿Y por qué el punto de carga Z? Porque es el punto donde precisamente ocurre un cambio en la corriente, pues ya la corriente en la subestación X no va a ir en la dirección que se asume, sino que va a cambiar de dirección debido al voltaje de la subestación Y. Por eso se hace el estudio en la carga Z, donde se presenta la mayor caída de tensión. Por ende, se multiplican estos términos que están aquí y se hace el estudio de los tramos de la trayectoria hasta el punto Z, como podemos ver aquí, y eso es lo que se aplica en esta ecuación. Simplificamos la ecuación, sustituimos los valores y hallamos una caída de tensión final de 21,17 voltios. Lo restamos a la tensión en la subestación X y obtenemos una caída de tensión de 418,82 voltios. Determinación de la caída de tensión mediante una línea trifásica. La caída de tensión en las líneas se debe a la corriente de carga que pasa a través de la resistencia y a la reactancia de la misma. Para tal análisis se tiene una línea trifásica con su correspondiente impedancia, resistencia y reactancia con las cargas dadas
por las corrientes I1 e I2 por sus correspondientes factores de potencia Φ1 y Φ2 respectivamente en la siguiente figura. Aquí podemos ver una línea eléctrica por el cual tenemos unos parámetros de resistencia por unidad de longitud y reactancia por unidad de longitud para un tramo de la línea, y en el siguiente tramo podemos ver otros parámetros de resistencia por unidad de longitud y reactancia por unidad de longitud agregados como si fuera un circuito lazo para una línea, ¿ve? Y tenemos una corriente aquí I1 y una corriente aquí I2. Con todos esos valores nosotros lo vamos a utilizar para aplicar este diagrama fasorial y podemos tomar como voltaje de referencia el voltaje que hay aquí en C, que es donde ya inicia la caída de tensión. Tenemos que hallar desde el voltaje que hay en C, que es donde termina la línea, tenemos que hallar el voltaje inicial aplicado a la línea en el diagrama fasorial. Podemos ver que aplicamos ciertos términos, ¿verdad?, para poder encontrar ese voltaje que tenemos al principio de la línea en el punto A, y aplicamos la geometría para encontrar desde el punto A hasta el punto G, que es donde inicia la línea, el vector donde inicia la línea, y despreciando el término E1K se encuentra, siguiendo la denotación geométrica, se obtienen los términos de esa expresión fasorialmente. Aquí tenemos la corriente I2 por la resistencia 2, la corriente I2 por la reactancia X2 y otros términos expresándolo fasorialmente. Ok, aquí tenemos otras fórmulas de caída de tensión. Estas fórmulas de caída de tensión que tenemos aquí, ¿verdad?, son las fórmulas que habíamos expresado anteriormente al principio de la lámina, solamente que escrita de otra forma y de manera más simplificada. Esto quiere decir que se le multiplica un factor de 10 a la 5 por la sumatoria de las resistencias por unidad de longitud en la línea, más la sumatoria de reactancia por unidad de longitud en la línea, por la tangente de phi, para multiplicarlo en caso de que sean potencias, y en base a eso calcular la caída de tensión. Y este es el voltaje aplicado al principio de la línea, y esto es cuando se utilizan para las corrientes. Esto es caída de tensión en corriente alterna. Casos particulares: se asumen casos particulares cuando las líneas son con igual sección y factor de potencia, líneas con igual sección y diferente factor de potencia, y líneas con un factor de potencia unitario, en el cual se establecen ciertos criterios especificados en esta tabla. Dependiendo de la sección transversal del material utilizado para el cable, se tiene un correspondiente factor de potencia, y eso puede afectar el cálculo de la caída de tensión, y se puede despreciar o no la resistencia. Ok, selección del voltaje óptimo. Consiste en la determinación de un voltaje racional para los sistemas de distribución y transmisión de la energía eléctrica, minimizando las pérdidas y por ende los costos de operación. Capital invertido. El capital invertido depende de la operación transmitida S y de la distancia entre la fuente y el punto de consumo o de distribución, la cual se puede definir con la siguiente fórmula. Capital invertido es igual a la capital de los gastos de la línea en la construcción de líneas tanto aéreas y cables, que tiene una fórmula una forma de aplicar la fórmula, ¿verdad?, cómo calcular esos gastos. El capital invertido en la instalación de equipo y el capital invertido adicional. Los gastos de operación. Los gastos de operación representan los valores económicos para mantener operativo el sistema de potencia trabajando con una determinada tensión y considerando las pérdidas del sistema. La fórmula es la siguiente. Gasto de operación son todos estos términos que tenemos aquí, y mediante esa fórmula podemos calcular los gastos de operación. Cálculo de las inversiones de capital en general por medio de curvas. Aquí podemos aplicar unas cuantas curvas en las cuales podemos calcular el valor del voltaje racional por capital y el valor racional de operación, en el cual un criterio siempre indica que el valor racional de operación es mayor que el valor racional capital. El tiempo de ocupación del capital es un valor que se utiliza para calcular el tiempo en el cual un sistema puede permanecer funcionando, un sistema eléctrico, dependiendo de los gastos que se hicieron al principio y los de capital y los gastos de operación, se calcula ese tiempo. Aquí podemos ver otra curva en la cual podemos utilizarla para representar curva de gastos anuales de operación en función del voltaje, valores estándar. Esto es para valores anuales. Nota: esta gráfica se utiliza específicamente para un rango de voltaje o un rango de valores de tensiones estandarizadas, por ejemplo de 6, 13, 12, 23, 34,5 kilovoltios. Además,
Para esta gráfica, capital racional invertido es igual a capital racional en operación. Bueno, muchas gracias por la exposición, espero que hayan entendido todos los puntos.